Buenos días. Yo voy a hablar sobre la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es una condición del ser humano que de forma general abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. ¿Qué son las deficiencias? Son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son dificultades para poder relacionarse y participar en situaciones vitales. Las personas con discapacidad experimentan significativas desigualdades en materia de salud en comparación con las personas sin discapacidad. En esta esfera de trabajo, la OPS procura mejorar la equidad sanitaria y la inclusión del sistema de salud para las personas con discapacidad en consonancia con los principales marcos regionales y mundiales de derechos humanos. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que en interacciones con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condición con los demás. Según el informe mundial sobre la discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Las mujeres son aquellas que tienen más probabilidad de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene como cuenta el contexto físico, social y político de una persona. Hoy en día se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud y la deficiencia de una persona y la multitud de los factores que influyen en el entorno. Se han hecho grandes progresos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad. Sin embargo, se requiere mucho más trabajo para satisfacer sus necesidades. Existen datos claves que nos dicen que en total se estima que casi el 12% de la población de América Latina y el Caribe vive con al menos una discapacidad, lo que representa alrededor de 66 millones de personas. También sabemos que tenemos que todos los países y territorios de la región han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 341 países han ratificado la convención. 17 países han firmado la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Otro punto es que las personas con discapacidad tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de morir en desastres y emergencias que las personas sin discapacidad. También tenemos que muchos establecimientos y servicios de salud son inaccesibles para las personas con discapacidad. Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles, las barreras de comunicación, la falta de formación de los profesionales y las barreras financieras. Los tipos de la discapacidad. Tenemos como primer punto la discapacidad física, que es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal. Además tenemos la discapacidad intelectual, que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años y su diagnóstico, pronóstico e intervención son diferentes a las que se realizan para la discapacidad mental y la discapacidad psicosocial. ¿Qué es la discapacidad mental? El deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona que es portadora de una disfunción mental y que es directamente proporcional a la severidad
y cronicidad de dicha disfunción son alteraciones o deficiencias en el sistema neuronal que, aunado a una sucesión de hechos que la persona no puede manejar, detona una situación alterada de la realidad. ¿Qué es la discapacidad psicosocial? Restricción causada por el entorno social y centrada en una deficiencia temporal o permanente de la psique debido a la falta de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. La discapacidad sensorial es aquella que se refiere a la discapacidad auditiva y discapacidad visual. La discapacidad auditiva es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. Y la discapacidad visual es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y función asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determina una deficiencia de la agudeza visual y se clasifica de acuerdo a su grado. ¿Qué entiende usted sobre los derechos de las personas con discapacidad? Pues los derechos de las personas con discapacidad se refieren a los derechos humanos específicos que protegen y promueven y la igualdad de oportunidades, la inclusión y la participación plena en todos los aspectos de la vida para las personas con discapacidad. Estos derechos están respaldados por una serie de instrumentos internacionales y racionales, así como por las leyes y políticas específicas de muchos países. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el principal instrumento internacional que aborda los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006. La CDPD establece un marco integral para garantizar que las personas con discapacidad disfruten de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en la igualdad de condiciones con los demás. La Convención se basa en el principio del enfoque basado en los derechos, reconociendo que las personas con discapacidad son titulares de derecho y no objetos de caridad o asistencia. La CDPD establece una amplia gama de derechos para las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la accesibilidad, el derecho a la educación inclusiva, el derecho al trabajo digno y a condiciones laborables justas, el derecho a la salud, el derecho a vivir de forma independiente y a participar en la vida política y cultural. El principio fundamental que subyace en los derechos de las personas con discapacidad es el principio de la inclusión. Esto implica garantizar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades que las personas sin discapacidad, y que se eliminen las barreras físicas, sociales y culturales que impidan su plena participación en la sociedad. En muchos países existen leyes y políticas para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Estas leyes pueden abordar áreas como la accesibilidad en el entorno constructivo, el transporte, la educación, el empleo, la atención médica y los servicios sociales. Además, se han establecido mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para garantizar la implementación efectiva de los derechos. Es importante destacar que los derechos de las personas con discapacidad no son estáticos y están sujetos a evolución y mejora continua. La conciencia y comprensión de estos derechos se han percatado significativamente en las últimas décadas, lo que ha llevado a un mayor reconocimiento y protección de los mismos en todo el mundo. ¿Cree usted que se velan y respetan los derechos para las personas con discapacidad en el Ecuador? Considero que sí, que en Ecuador se han realizado avances significativos en la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. El país ha adoptado una serie de leyes y políticas que buscan garantizar la igualdad de oportunidades,
la inclusión social y el pleno ejercicio de los derechos humanos para que este grupo de la población. Uno de los hitos más importantes en este sentido es la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el 2008, que reconoce a las personas con discapacidad como sujeto de los derechos y establece su derecho a la igualdad, a la no discriminación, accesibilidad universal, participación políticas y sociales, entre otros. Esta Constitución también establece la obligación del Estado de implementar políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Además de la Constitución, Ecuador cuenta con una ley orgánica de discapacidades, la cual fue aprobada en el 2012, que tiene como objetivo principal promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley establece medidas específicas en áreas como la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad, la salud, la rehabilitación y asistencia social. También crea el Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades, la CONADIS, un organismo encargado de coordinar y supervisar las políticas públicas relacionadas con este tema. El término de accesibilidad física. En términos de accesibilidad física, Ecuador ha avanzado en la eliminación de las barreras arquitectónicas en espacios públicos y privados. La Ley Orgánica de las Discapacidades establece que todos los edificios públicos y privados deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Además, se han implementado programas para mejorar la accesibilidad en el transporte público, como la adaptación de autobuses, taxis para las personas con discapacidad. En el ámbito educativo, se ha promovido la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles de la educación. La Ley Orgánica de la Educación establece que todas las instituciones educativas deben garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad y proporcionar los apoyos necesarios para su pleno desarrollo. Además, se han implementado programas de capacitación para docentes y se han creado unidades especiales de educación inclusiva. En cuanto al empleo, Ecuador ha implementado políticas de inclusión laboral para las personas con discapacidad. La Ley Orgánica de Discapacidades establece que las empresas públicas y privadas con más de 25 empleados deben reservar un porcentaje de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad. Además, se han creado programas de capacitación y apoyo para facilitar la inserción laboral de este grupo de la población. A pesar de estos avances, aún existen desafíos en la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador. Persisten algunas barreras como la falta de conciencia e insensibilidad sobre la discapacidad, la discriminación y estigmatización social, así como la falta de recursos económicos para implementar plenamente las políticas y programas destinados a este grupo. Muchas gracias.